Levítico 2, la ofrenda de granos. A. El procedimiento para la ofrenda de granos. 1 a 3. La presentación de la ofrenda de granos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. A. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. La oblación aquí referida era típicamente flor de harina, mezclada con un poco de aceite e incienso. Una porción de la harina se quemaba delante de Jehová en el altar. El resto se entregaba a los sacerdotes para su uso propio en la preparación del pan para el sacerdote y su familia, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Y G. Campbell Morgan describió correctamente la oblación como una evocación de nuestro servicio a Dios. Esta ofrenda de harina era el trabajo de las manos de los hombres, de los frutos de la tierra, el resultado del cultivo, la fabricación y la preparación, y era el símbolo del servicio ofrecido. 2. Matthew Pole expuso 3 razones para la ofrenda de granos. Los granos y las cosas que crecen son de gran necesidad y beneficio para el hombre, y resulta apropiado honrar a Dios con tales cosas. Incluso los más pobres podían ofrecer una ofrenda de granos, y Dios quería abrir la puerta para que los pobres le trajeran ofrendas. Esto les brindaba a los sacerdotes el grano y otras cosas cultivadas que eran tan útiles y necesarias. 3. Pole describió la flor de harina. Esta se buscaba o seleccionaba, y se escogía dentro de todo el salvado, y resultaba apropiado hacerlo, ya que las mejores cosas se deben ofrecer al mejor ser. 4. Con todo el incienso. Esta sustancia se utilizaba muy a menudo en los rituales de la antigüedad, porque despide un olor agradable al quemarse. Era un producto muy caro porque se solía importar de la costa sudeste de la península arábiga, a través de comerciantes de Arabia. Normalmente, solo se utilizaba en ceremonias rituales. Peter Contes. V. Debido a que los sacerdotes representan a Dios, ellos tienen derecho a esos sacrificios que se ofrecen a Dios. Parece ser que la ofrenda de granos proporcionaba la principal fuente de ingresos para el sacerdocio. Brooker. B. Nehemías 13:12 nos dice que los diezmos del vino, el grano y el aceite se almacenaban en habitaciones especiales en el templo. B. Sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Dios permitía y recibía este sacrificio sin sangre como una expresión de acción de gracias, no como expiación por el pecado. En una sociedad en la que la mayoría de las personas eran labradores, este era un símbolo adecuado de agradecimiento por la fiel provisión de Dios. C. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. El énfasis de la oblación era el agradecimiento. Que se denominara cosa santísima de las ofrendas muestra la alta estima que Dios tiene por nuestra acción de gracias. 2. 4 a 10. Diferentes tipos de ofrendas de grano. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. A. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, una ofrenda de granos también se podía traer en forma de flor de harina ya cocida. Podía cocinarse en un horno, en una sartén o en una cazuela. Y, independientemente de la manera en que se hiciera, la ofrenda de granos debía prepararse en casa. Podemos imaginarnos a una mujer judía de la antigüedad en la cuidadosa preparación de lo mejor que se podía.
hacer en su cocina, y luego en su presentación a Dios como sacrificio. Esta expresión de devoción a Dios comenzaba, en casa, y si se ofrecía con un corazón sincero, era un olor grato a Jehová. 2. La cazuela funcionaba como una freidora moderna. Los expertos indican que la ofrenda de cereal cocida, en la cazuela, se parecería más bien a una rosquilla frita moderna Garrison. Estos pasteles pueden haber sido fritos o incluso hervidos, al estilo de las empanadas. Harris. B. Tortas, sin levadura, hojaldres sin levadura. Como se instruirá específicamente más adelante en Levítico 2:11, Dios no quería levadura en la ofrenda del granos. En lo que representaba la ofrenda de granos, podemos decir que Dios no quería que su servicio fuera corrompido por el pecado, por la levadura. Jesús habló de la levadura de los fariseos y los saduceos, Mateo 16, 6-12, y de la levadura de Herodes, Marcos 8:15, con lo que se refería a sus doctrinas, su filosofía. Pablo habló de la vieja levadura de la corrupción y el pecado, 1 Corintios 5, 6-9. Y la levadura de los fariseos era la hipocresía, es decir, el ritualismo sin contenido espiritual y moral. La levadura de los saduceos era el racionalismo, es decir, el herodianismo o mundanidad, la eliminación de lo sobrenatural. Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad, como la opuesta a la de sinceridad y de verdad. Morgan. 2. Estas son las influencias corruptas que no deben mezclarse con nuestro servicio a Dios. En todo el trabajo que hacemos para Dios, debe haber una ausencia de hipocresía, de materialismo, del espíritu que es contrario al amor y a la verdad. Morgan. 3. Si la ofrenda de granos constituye la representación de un servicio adecuado a Dios, también es un recordatorio de que nos quedamos cortos al servir a Dios como deberíamos. Estamos agradecidos de que Jesús cumplió con la esencia y el significado de la ofrenda de granos por nosotros, como aquel que sirvió perfectamente a Dios, cuyo servicio a Dios nunca fue tocado por la levadura de ninguna manera. 4. Al creyente del Nuevo Testamento también se le recuerda que de la misma manera que el creyente de los tiempos del Antiguo Testamento ofrecía este grano a Dios, así Jesucristo como pan de vida ofreció su vida a Dios. Juan 6, 32-35. Brooker. C. Flor de harina, con aceite. Las ofrendas de granos precisaban de aceite en ellas. Esto era práctico, ya que ayudaba a mezclar la harina de la ofrenda y ayudaba a que se quemara adecuadamente. También era un símbolo del hecho de que nuestro servicio, nuestra ofrenda, debía estar siempre en la presencia y bajo la influencia del Espíritu Santo. Y Jacob fue el primero que vemos que consagraba sus ofrendas con aceite. Génesis 28 horas y 18 minutos. Probablemente lo heredó de sus predecesores. D. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Si la ofrenda de grano se traía en forma de flor de harina o pan preparado, una porción iba a los sacerdotes para su provisión. Ve instrucciones especiales sobre la ofrenda de granos. 1:11. Se prohibía la adición de levadura o de miel. Ninguna ofrenda que ofrecierais a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecierais a Jehová será con levadura. La levadura no estaba permitida porque era una imagen o representación del pecado y los efectos del pecado. Los antiguos israelitas añadían levadura a su masa usando una pequeña cantidad de masa sobrante del horneado anterior, como en la elaboración del pan de masa fermentada. Y una pequeña cantidad de masa del horneado anterior hacía que una masa nueva creciera y se hinchara, y se expandía por todo el nuevo horneado. Por lo tanto, el trabajo de la levadura se consideraba como una ilustración del trabajo del pecado y el orgullo. La presencia de un poco puede corromper todo. 2. Así como la ofrenda quemada debía ser, sin defecto, la ofrenda de harina debía ser sin levadura. Morgan. 3. Sin embargo, el pan con levadura era parte de la ofrenda de paz, pero no se ofrecía en el altar. De ninguna cosa leuda se ha de quemar. En la ofrenda de paz, el pan con levadura era parte de una ofrenda elevada, Levítico 7, 11-14, o una ofrenda mecida,
Levítico 23:17. B. Ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. La miel no estaba permitida porque era uno de los elementos favoritos que se sacrificaba a las deidades paganas. Dios no quería ser adorado de la misma manera que los falsos dioses paganos que las personas adoraban. Y miel. Esta palabra se usa tanto para la miel de abejas como para una especie de jarabe de fruta concentrado hecho de pasas o dátiles. Peter Contes. 2. Una razón por la que Dios no quería miel en el sacrificio era para enseñarnos que la adoración de Dios no debe regirse por las fantasías y apetitos de los hombres, a los que la miel podría ser muy agradable, sino por la voluntad de Dios. Paul. 3. La levadura puede hacer las cosas amargas artificialmente, y la miel puede hacerlas dulces artificialmente. Dios no quería ninguna de estas dos cosas en el sacrificio. Cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo, Romanos 12, 1, 2, Él quiere que vengamos tal como somos, sin hacernos artificialmente más amargos o más dulces. 4. F. B. Meyer lo planteó así. Ninguna levadura, el símbolo del orgullo y del egoísmo en ascenso. Ninguna miel, lo que es meramente atractivo y sensual. 2. 12. La ofrenda de las primicias. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. A. Como ofrenda de primicias, lo mejor de los primeros frutos de la cosecha, primicias, debía ser ofrecido a Jehová, pero no como otras ofrendas de granos. Estas nunca debían ser quemadas sobre el altar, sino ofrecidas a través de un procedimiento diferente. B. No subirán sobre el altar. Dios tenía un procedimiento diferente para la ofrenda de primicias que el que tenía para la ofrenda de granos en general. Este se describe en Levítico 2, 14-16. 3. 13. Cada ofrenda de granos debe incluir sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal era una parte importante de la ofrenda porque se identificaba con la pureza, la preservación y el costo. Cada sacrificio ofrecido a Dios debía ser puro, debía ser duradero y debía costar algo. En este versículo específico, Dios repitió este precepto 3 veces. Y, como conservante, la sal ralentizará o prácticamente detendrá el proceso normal de putrefacción de la carne. La carne tiene una tendencia a echarse a perder, pero las carnes curadas con sal se mantienen buenas. 2. La sal también representaba la amistad. Según una antigua costumbre, un vínculo de amistad se establecía a través del consumo de sal. Se decía que una vez que se comía de la sal de un hombre, se era su amigo de por vida. Dios quería que cada sacrificio fuera el recordatorio de una relación. 3. Previamente, Dios había ordenado que los sacrificios no contuvieran miel, Levítico 2:11. El precepto de incluir la sal y excluir la miel significa que Dios quiere la sinceridad de nuestro ofrecimiento, no cosas hechas dulces de manera artificial. Existe una especie de devoción de miel que no puedo soportar. Spurgeon. 4. El hecho de que Dios ordenara que cada ofrenda de granos incluyera una pizca de sal, muestra que las pequeñas cosas importan en nuestro servicio a Dios. Nuestra fidelidad en las pequeñas cosas honra a Dios. Hermanos míos, nada en el servicio a Dios es insignificante. Una pizca de sal puede parecernos poco importante, pero delante del Señor puede que no lo sea. Spurgeon. V. Una cámara especial en el templo estaba designada para el almacenamiento de la sal. Brooker. B. La sal del pacto de tu Dios. Por lo tanto, un pacto de sal tenía características específicas. Estas eran: un pacto puro, la sal se mantiene pura como compuesto químico. Un pacto duradero, la sal hace que las cosas se conserven y perduren. Un pacto valioso, la sal era costosa. Y la sal es un conservante,
por lo que simboliza la noción de que el pacto no puede ser destruido por el fuego o la descomposición. La frase, acto de sal, enfatiza la durabilidad o eternidad del pacto. Brooker. 2. La idea del pacto de sal se repite en Números 18:19 y 2 Crónicas 13:5. C. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Jesús habló de la idea de la sal y el sacrificio en Marcos 9:49-50. Él expresó que las personas, como sacrificios vivos para Dios, deben ser sazonadas con fuego y sal. Y, debido a que la sal representa tantas cosas, el pacto, la comunión, la sinceridad, la pureza, la inclusión de la sal en toda ofrenda nos habla de la manera en que debemos servir a Dios. En todo nuestro servicio, debemos recordar el pacto, recordar la comunión, recordar la sinceridad, recordar la pureza. 4. 14-16. Procedimiento para una ofrenda de primicias de granos. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. A. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias. En Levítico 2:12 Dios ordena a Israel que no trajera ofrendas de primicias de la misma manera que las ofrendas de granos. Aquí Dios dice cómo traer una ofrenda de primicias. Y la idea de las primicias era importante. Los primeros frutos de la cosecha y los primogénitos del ganado pertenecían al Señor. Esto podría considerarse una ofrenda arriesgada, porque era posible que la tierra no produjera mucho más, y la vaca o la oveja no dieran a luz de nuevo. Sin embargo, lo primero pertenecía a Dios. 2. El Señor prometía bendecir esta entrega de las primicias y los primogénitos en fe. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10. 3. Dios se deleitaba con las espigas verdes. Esto significa que a Dios se le debe servir con las primicias de nuestra edad, con la primavera de nuestra infancia. B. El sacerdote hará arder el memorial de él. Parece que los sacerdotes no se quedaban con ninguna parte de las ofrendas de primicias, sino que todo se quemaba para agradecer a Dios, para honrar a Dios, y para declarar la confianza en la provisión de Dios para tener una cosecha completa. C. Y pondrá sobre ella aceite, y pondrá sobre ella incienso. Se pensaba que esto endulzaba el sacrificio y lo hacía más costoso. D. Es ofrenda encendida para Jehová. Vemos que Jesús, en su vida y obra, cumplió las ofrendas de granos y de las primicias. 1 Corintios 15:20 presenta a Jesús como las primicias de la resurrección, el primero del nuevo orden de Dios para la vida de resurrección, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.